Fanaticada, buenas tardes, espero que se encuentren bien en su inicio de semana. Día lunes 23 del mes de junio del año en curso, el 2025. Y pues bueno, una noticia muy relacionada a la temática de días pasados, en donde el presidente estadounidense atenta en contra de la vida del planeta, detonando explosivos en 3 reactores nucleares, hasta donde se sabe, todos en el área de Irán. Y pues bueno, ¿no? Siguiendo con esta noticia triste en donde una persona con capacidades mentales dañadas o pocas capacidades mentales o enfermo mental que atenta en contra de la vida del planeta, que dirige a todo un país, toma la idiota decisión de, pues bueno, ¿no? Lo que se volvió noticia y pues como se dice, estaba muy machito el presidente hasta que de plano tuvieron que salir personas que sí tienen cerebro, personas que sí tienen poder, tanto adquisitivo, esto es que tienen dinero, que no están en quiebra como lo es el caso de Estados Unidos, y que tienen demasiada más inteligencia, que están muchísimo más desarrollados tecnológicamente y militarmente hablando que lo que es Estados Unidos. El país de Rusia, siendo uno de los países más avanzados tanto en tecnología como en cosas militares, a una comparación de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Bueno, el día de antier son los atentados en contra del planeta. El día de ayer, pues todo el mundo espera que Estados Unidos sea destrozado tanto por Rusia, por China y los otros países que se sentenciaron directamente a los estadounidenses diciéndole no vayas a hacer eso porque nadie te va a apoyar y se te va a caer todo. Pues bueno, ¿no? Todos ya sabemos que el presidente estadounidense decidió ignorar eso, lanza los ataques, le dice abiertamente a varias personas del otro país en conflicto que sigue siendo bombardeado por los iraníes y les dice, pues sí, te vamos a apoyar y todo el rollo, ¿no? De repente el día de ayer la noticia cambia drásticamente. ¿Cuál fue la noticia que salió a flote el día de ayer? Bueno, una que es bastante sorprendente y al mismo tiempo bastante agradable. Supuestamente se rumora, con información que pues se puede no necesariamente verificar, que el país de Rusia, previo a todos los inicios de este conflicto, ya estaban enterados de todas y cada una de las maniobras de los estadounidenses, esto es, ya sabían cuándo, en dónde, cómo y qué lugares iban a atacar, muchísimo antes de que los atacaran. Nuevamente se puede decir que todo esto son estrategias, nuevamente se tiene que mencionar que todo esto no es algo que se puede decidir en cuestión de segundos, sino que es algo que se tiene que planear, se tiene que estructurar, se tiene que hacer una estrategia de cómo, qué, por qué, en qué momento, en qué horario, con qué presupuesto, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de todo esto? Bueno, tristemente para los estadounidenses, los del país de Rusia, los rusos, como normalmente se les dice, están enterados de toda y cada una de las situaciones que tienen lo que son los diferentes empleados federales estadounidenses. Esto es, los rusos saben en qué momento, bueno, básicamente saben todo de lo que es el sistema de seguridad de Estados Unidos. Tienen nombres, direcciones, personal, fotografías, tienen acceso a toda la información secreta, tienen acceso a las direcciones, los domicilios de dónde están ubicados en cada estado, en cada país, todas esas cosas que dicen militar estadounidense, de cualquiera de las ramas, ya sea de la naval, sea de la aérea, sea de la que sea, incluyéndose a aquellas personas que tienen la labor
por cuestiones de trabajo, de cuidar y de proteger a todo empleado federal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que básicamente los estadounidenses no pueden utilizar ninguno de sus medios de comunicación, ninguno de sus medios digitales, ninguno de sus computadoras, correos electrónicos, bases de datos. No pueden utilizar absolutamente ninguna de esas cosas sin que Rusia esté enterado. Así de simple, señoras y señores. Por lo tanto, todo aquel personaje que diga se inicia la Tercera Guerra Mundial, bueno, está proporcionando información completamente falsa, que no tiene lógica, que no tiene sentido, que no es verificable, puesto que sería demasiado idiota que el presidente estadounidense dijera vamos a hacer algo, que se ejecutara la orden y que básicamente mientras ellos están tratando de volar, pensando que nadie sabe, pues sean destruidos los aviones, sean destruidos los portaaviones, en el caso de las cuestiones marítimas, sean destruidos los helicópteros, esos viajes secretos que tienen y pues bueno, ¿no? Instantáneamente Estados Unidos se quedaría sin ninguna persona que pudiera realizar este tipo de labores. Vaya que esto es una excelente noticia que ocasionó, según los rumores, según las noticias que están pasando por diferentes medios de comunicación, que Estados Unidos dijera, ¿saben qué? No, oiga, nos equivocamos, oiga, no vamos a poder hacer ninguna cosa. Irán, estás libre de bombardear a Rusia si quieres, según lo que es la información. Estados Unidos ya no se va a meter en ese tipo de conflictos, tampoco va a poder respaldar a Ucrania y tristemente tampoco va a poder respaldar a Irán. Tristemente para los estadounidenses se les cayó el teatrito, se les terminó toda posibilidad, porque si bien es cierto que se pueden hacer algunos movimientos para ubicar, erradicar, quitar y todo lo demás, son cosas que cuestan bastantes ingresos económicos, una necesidad y un lujo que Estados Unidos no se puede dar afortunadamente. Por lo tanto, pues bueno, estamos bastantes personas alegres porque estamos en contra de este tipo de conflictos, no deberían de suceder y es demasiado agradable enterarnos que tristemente Estados Unidos jamás ha sido lo que dijo que podía hacer. Quizá por eso ese es uno de los motivos que China ha despuntado bastante, tanto en tecnología, tanto en cuestiones militares, en estrategias, logrando que se tenga el primer taxi autónomo digital con dron, un taxi volador básicamente, cosa que bueno, pues en Estados Unidos con trabajos están batallando para poder obtener alimentos todavía, ¿no? Tristemente, este tipo de conflictos, para quienes no saben, dañó bastante lo que es la imagen de los estadounidenses ante los otros países. Les recuerdo que en el transcurso de la semana pasada, Estados Unidos decidió salirse de las potencias mundiales. Obviamente, cuando un país se sale de las potencias mundiales, se entiende en automático que no es potencia mundial, que no tiene capacidad de ser potencia mundial, que no tiene lo que necesita un país para poder considerarse como potencia mundial, lo cual quiere decir que en efecto Estados Unidos se ha desplomado, lo cual quiere decir que cuando ya no cuenta con el apoyo económico del país Israel, lo cual quiere decir que cuando ya no cuenta con el país que tanto le ayudó económicamente, países árabes, no recuerdo exactamente cuál de los países árabes lo estuvo apoyando, aunque recientemente se reunieron con uno de ellos, pues bueno, ¿no? Quiere decir que todo eso se les terminó. Tristemente, Estados Unidos comienza a desplomarse, no encuentra salida, no tiene oportunidad. Definitivamente el resto de los presidentes tienen toda la razón al decirle al actual presidente y 34 veces convictos de crímenes en Estados Unidos al presidente estadounidense, tienen razón cuando le dicen déjate de cosas y resuelve la problemática de drogadicción que tiene tu país, déjate de hacer
el ridículo, tal cual lo han dicho en repetidas ocasiones los presidentes de otros países directamente al presidente estadounidense. Y pues bueno, ¿no? Las recomendaciones que le hacen los presidentes de otro país a ese presidente es que resuelva la problemática severa que tiene su país, no haciendo conflictos de guerra porque nadie quiere participar en una guerra, y no apoyando al terrorismo, porque Estados Unidos lo que viene haciendo al realizar este tipo de cosas es apoyar directamente los conflictos que desatan terror. Entonces, pues bueno, nuevamente les recomiendo revisen la información a quienes les interesa. No se preocupen, porque por ahí hay bastante burla y preocupación de muchos países de Latinoamérica diciendo esto no es parte de Estados Unidos, Irán, no te vayas a equivocar. A diferencia de muchas personas que no conocen a la población iraní, que no conocen a la población iraquí. Cuando estuve en Estados Unidos, por diferentes motivos, tuve amistades tanto de los países de Irak y de los países de Irán. Cierto, es una cultura bastante diferente, cierto, es una cultura con diferentes temáticas que pueden ser culturalmente conflictivas en otros lugares, pero lo que puedo decir de mis amistades iraníes y de mis amistades iraquíes es que son buenas personas. No tienen por costumbre dañar o atacar a menos de que sean defensa personal, y son muy parecidos a cualquier otra cultura de Latinoamérica en cuanto a carisma. Son bastante agradables, son bastante bromistas. Algunos de ellos son muy trabajadores, otros no tanto, pero dejan todo ese tipo de conflictos que traen por ser de una región, dejan todo eso a un lado y conviven independientemente de las cosas. Si se les trata bien, esas personas de esos países suelen tratar bien a las personas. Simplemente se debe comprender que tienen una cultura diferente, tienen una mentalidad diferente. Por lo tanto, no tengan miedo. Sí son personas estudiadas. No todas las personas son estudiadas, claro está, pero sí hay bastantes personas que saben muchísimo más de geografía y matemáticas que inclusive muchas personas de este lado del planeta. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, no teman, señoras y señores, afortunadamente lo que es China y Rusia encontraron la manera, junto con Irán, de ponerle un alto total a Estados Unidos, y en efecto se confirmó, se dice, se menciona, se sabe que lo que se le avecina a Estados Unidos son las peores épocas de la historia. Les explico por qué en el siguiente video.